Bien, bueno, son las 8:02, creo que ya es un buen momento para iniciar. Bien, hermanitos, vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy, como cada día dándoles muchas gracias por la compañía que nos entregan, por el apoyo, ¿no es cierto?, que se da cada día a esta plataforma. El día de hoy día tenemos a nuestro hermano José Nazario, que nos va a traer, ¿no es cierto?, la lección de hoy. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a abrir, ¿no es cierto?, este día de estudios nuevamente con una oración. ¿Ya? Y le vamos a pedir a nuestro hermano Ralph Mitchell, si él puede, ¿no es cierto?, hacernos el favor de guiarnos con una oración para abrirlo del día de hoy, recordando a nuestros hermanos que han tenido algunas peticiones a lo largo de la semana, ¿no es cierto?, y también a los que van a iniciar sus viajes, viendo, ¿no es cierto?, predicar la palabra del Señor. Hermano Ralph, si usted gusta, su micrófono está bloqueado. Hermano Ralph, su micrófono está bloqueado. Ya, ahí Ahí sí, sí, estoy igual que ahora el sí. Néstor. Sí, más o menos en la edad pasa eso. ¿Ah? Decía que Muchas hace tanto tiempo que no me conectaba y empecé a conectarme y más que estoy invitado para la próxima semana con ustedes en la plataforma, así que dije yo, no es honroso conectarse el día de la invitación, sino un poquito antes. Pero no me conectaba debido al exceso de trabajo espiritual porque como en la semana tenía que reduje ahora, tenía 5 clases en la semana por Zoom, entonces para hacer clase y yo solo por Zoom y personalmente, entonces hay que preparar los estudios, no puedo pararme delante de los hermanos a hablar de si no he estudiado. ¿Ah? Pongamos a estudiar cuál es, qué es lo que es el Espíritu Santo, cómo influye en nosotros, estudiar el origen del diablo, qué pasa, cómo trabaja. Todas esas cosas son de larga data de estudio. Pero ahora ya reduje a 2 estudios, así que ya me quedó más tiempo. Bueno, vamos en materia, porque el que va a predicar es el hermano José. Tanto tiempo que no te veo, José, te había visto anteriormente, nos vimos hace muchos años comiendo por allá en El Paso, en Estados Unidos. Estuvimos comiendo por ahí un día un alimento bien rico que era, no me acuerdo cómo era, pero rico. Bien, vamos, amado Padre Celestial, a usted nos dirigimos con este respeto y reverencia que se merece usted. Padre amado, sabemos que somos débiles, que somos pecadores, como usted lo dice y lo menciona en las Escrituras, y por eso queremos pedir a usted que si en algo le hemos ofendido sin saber, sin tener conocimiento, usted nos perdone para ser dignos de estar ante su presencia. Sabemos también que donde hay dos o más reunidos en su nombre, usted está presente. Por lo menos aunque estemos por sistema de plataforma, estamos con usted y queremos que nos perdone nuestras faltas. En esta tarde queremos que usted ayude a nuestro hermano José para exponer su mensaje. Es un buen obrero, trabaja bien y él con mucha calma, mucha paciencia, siempre ha enseñado buenas palabras suyas. Le pedimos su presencia, los oídos abiertos a cada uno para que podamos comprender y asimilar el mensaje para nosotros, para los cristianos. Todos se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bueno, buenas tardes a los hermanos que han seguido ingresando hasta esta hora. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que, como cada día, ¿no es cierto?, esta reunión se está grabando y se va a transmitir a través del Facebook Live de nuestro hermano Néstor Sánchez, y que posterior también ustedes pueden encontrar, ¿no es cierto?, las grabaciones de estas valiosas reuniones en el canal de YouTube, también de Iglesia Cristo PDA. Así que los invitamos, ¿no es cierto?, si quieren repasar e invitar a más personas, que pueden encontrar buena información allí.
Vamos ahora entonces con nuestro hermano José Tobías, que nos va a traer, ¿no es cierto?, la lección del día de hoy. Hermano, toda suya plataforma. Gracias, hermano Cristian, y gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de estar aquí con este propósito de estudiar un poco de su palabra. Gracias también a los organizadores, ¿verdad? Que pues me dan nuevamente la oportunidad de hacerlo, es decir, de compartir la palabra. La lección, bueno, como saben, es la venida del Espíritu Santo y es la parte 2, dado que en una ocasión anterior pues consideramos un poco en cuanto a esta venida, que como dije, ¿verdad? Pues tiene varios propósitos cuando vemos esto a través de la Escritura. En relación con los apóstoles, por ejemplo, fue para investirlos de poder, para guiarlos a toda la verdad, para recordarles lo que Jesús les había enseñado, para enseñar a los judíos, ¿verdad? Que los gentiles pues también tienen parte en el reino de Dios. Pero lo que estamos considerando es en base a Juan al capítulo 16, los versículos 8 en adelante, cuando dice el texto, cuando Él venga, y se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado dice el versículo 9, por cuanto no creen en mí. Yo decía en la ocasión pasada, hermanos, que pues iba a considerar solamente que el Espíritu Santo vendría, como dice este versículo, para convencer al mundo de pecado. Y dice el Señor de pecado por cuanto no creen en mí. Es cierto que podemos hacer una aplicación en cuanto a convencer al mundo, al ser humano, de cualquier pecado o de todo pecado que ha cometido. Pero lo cierto es que en este contexto habría que convencer del pecado de no haber recibido a Jesús, del pecado de haberlo rechazado, del pecado de la incredulidad. Y que como dice la Escritura, pues esto lleva obviamente a la condenación. Juan capítulo 3, versículo 18, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Que por no creer, precisamente, pues ya ha sido condenado. El que cree, pues obviamente no es condenado. Entonces, sí es bien importante, ¿verdad? El creer, el recibir, pues esencial, recibir al Señor. Y cuando no se le recibe, cuando no se cree en Él como lo que Él es, pues obviamente, como también dijo en Juan capítulo 8, mismo aquí el Señor, ah, que por cuanto no creen en Él, pues en sus pecados morirían, hablando de aquellos que le rechazaron. Pero este pasaje dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, pero también de justicia, y esta es la segunda parte de nuestra lección en esta tarde-noche, en donde estaremos considerando precisamente que el Señor o el Espíritu Santo convencerá en su venida, en uno de sus Tercer el propósitos, navegador lleno. de Retraso del teléfono. convencer Abre este enlace. Limpiar al mundo automáticamente la basura de caché. de ¿Cuántas? justicia. De justicia. ¿Qué es lo que realmente este versículo está diciendo? Ya hemos visto que en el caso anterior, pues digamos, la esencia del pecado es la incredulidad y que al no creer en Jesús, rechazarle, pues van a la condenación. Y obviamente esta continuación en este mismo versículo, pues va en acorde, obviamente, con lo que vimos ya anteriormente, de que el Espíritu Santo convencería o vendría con esa finalidad de convencer al mundo de pecado, pero también convencerlo de justicia. Vamos a considerar
en relación con Jesús. La esencia del pecado, la incredulidad, es decir, rechazar a Jesús. Pero también habría que convencerles para recibir a Jesús y convencerles de lo que no es Jesús. Porque para ellos Jesús era un blasfemo, por ejemplo, ¿verdad? Y Jesús precisamente murió como si fuera un criminal. Pero dentro del contexto judío, pues él fue no una vez, sino varias veces acusado de blasfemia. Y de hecho, Mateo 26, versículo 65, fue la pauta, digamos, a seguir de aquellos que hacían aquel remedio de juicio y que finalmente, pues consideraron que era digno de muerte porque había blasfemado. ¿Qué había dicho? Bueno, leemos Mateo ahí en el capítulo 26 y el versículo 65. Versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuál había sido la pregunta? Inclusive dijo el sumo sacerdote, te conjuro, ¿verdad? Por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y esta es la respuesta que hemos leído en el verso 64. Así que en el 65 dice que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces, Jesús muere y muere en la cruz como el peor de los criminales, pero en el contexto judío, como decía, siendo acusado de ser un blasfemo. En Juan, en el capítulo 10, habían tratado de matarle, según leemos ahí, y preguntó Jesús, ¿por cuál de las buenas obras me apedreáis? Y dijeron ellos, no por la buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, Jesús para muchos de los judíos, para muchos de aquel su pueblo, que como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo están considerando precisamente como estamos recordando aquí, como un blasfemo, o sencillamente hablan de él como un pecador. Jesús, por ejemplo, sanó a un hombre ciego de nacimiento, y según lo que leemos en el Evangelio de aquí de Juan, el Evangelio según Juan, y en el capítulo 9 de este libro, Evangelio según Juan, dice en el versículo 24 que entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, refiriéndose a Jesús, es pecador. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que para todos aquellos o muchos de aquellos contemporáneos de Jesús y principalmente aquellos que eran los dirigentes religiosos, la crema innata, diríamos, de lo que era la religión dentro del pueblo judío, pues veían a Jesús como un blasfemo, como un pecador, decían a aquel que había sido ciego. Nosotros sabemos, hablan con mucha seguridad, ¿verdad? Diciendo que él es un pecador. En otros textos vemos que lo consideran y lo acusan, por ejemplo, de ser pues un glotón, ¿verdad? De practicar, digamos, el pecado de la glotonería o inclusive de la embriaguez o de la borrachera. Cuando leemos el Evangelio según Lucas en el capítulo 7 y vemos, hermanos, ahí en el versículo
34, notemos lo que dice aquí la Escritura. Vino, dice el Señor, vino el Hijo del Hombre, refiriéndose obviamente a sí mismo, que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Este pueblo, estos principales, estos dirigentes, este mundo, digamos, rechaza a Jesús. En este caso, porque dicen ellos, pues es un comilón y un bebedor de vino, es un glotón y un borracho. Pero de Juan dice el versículo 33, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía vino y decís demonio tiene. Y eran como también dijo el Señor, como los muchachos que juegan y que no están de acuerdo, nunca se ponen de acuerdo en el juego. Si viene Juan de esta manera, no lo reciben. Si viene Jesús de una manera opuesta, tampoco lo reciben. Pero el punto aquí, hermanos, es que lo que estoy enfatizando es que Jesús murió como si fuera un pecador, como si fuera un criminal, como si fuera alguien que había blasfemado o que era un borracho o un glotón. Pero no solamente eso, mismo Evangelio según Juan, aquí en el capítulo 8, cuando leemos el versículo 48, nos dice la Escritura, y él le dijo, a ver, perdón, estoy leyendo en otro libro que no es Juan, así que vengo a Juan al capítulo 8. Y dice el versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahora lo ven no solamente como un blasfemo, como un pecador, como un glotón, un borracho, sino como un endemoniado. Y aún lo identifican como un samaritano. Obviamente, al verlo como un samaritano, pues lo están viendo como uno que es inmundo, uno que no es de raza limpia, que no puede servir a Dios precisamente por esa condición, dado que el samaritano pues era una mezcla de judíos y gentiles. Y como dice la escritura aquí en Juan capítulo 4, pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Precisamente los judíos marcando esa diferencia en cuanto a ellos. Entonces, ¿qué están diciendo acerca de Jesús? Que es un blasfemo, un pecador, un glotón, un borracho, un endemoniado, un samaritano. O como leemos también aquí mismo en el Evangelio según Juan, capítulo 19, pues es ¿cómo diría yo? Un oponente al gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, dice aquí el capítulo 19 del libro de Juan, o Evangelio según Juan, versículo 12, dice que desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces, lo que están diciendo que este es un oponente al gobierno. Y si tú lo sueltas, pues entonces vas a tener problema con César porque se está oponiendo a César. Entonces lo están acusando. Todo esto obviamente es una falsedad, pero ese es el punto de cómo ven a Jesús y cómo consideran a Jesús y por lo cual lo llevan precisamente a la muerte. Lo llevan a la muerte de cruz precisamente porque para ellos es todo esto. Entonces, Jesús es presentado como un elemento, digamos, o como una persona peligrosa para la seguridad del Estado, porque dice que es rey o se opone al rey o va a levantarse en contra del rey. Entonces, fue, fue crucificado marcándole de este modo como un enemigo de la humanidad y como un enemigo de Dios.
al decir, ¿verdad?, que era blasfemo, que era engañador, también dijeron que era un pecador, que era un glotón, un borracho, etcétera. Pues están marcándole de este modo como un enemigo de Dios, uno que está en contra de la voluntad de Dios, que no hace la voluntad de Dios. Y al decir que es rey, pues entonces enemigo de la humanidad o del imperio que en ese momento está, que obviamente es el imperio romano. Estoy diciendo todo esto, hermanos, porque dice el apóstol Juan, bueno, registra esto, que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Y cuando digo de justicia, cuando dice el texto de justicia, pues obviamente a lo que se refiere es a convencer al mundo y a convencer a aquellos que lo llevan a la muerte de que no es lo que ellos dicen que es. Yo quiero leer una versión que es la traducción lenguaje actual en este pasaje que estoy considerando de Juan 16, 8 al 10. Y en esta versión dice, cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado, sea de pecado por cuanto no creen en mí. Y sigue diciendo, también les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Convencerá al mundo de justicia. Y en esta versión dice que les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Había que convencer al mundo de justicia o, dicho de otra manera, de que Jesús es justo, de que en Jesús no hay pecado, porque lo que estamos aquí recordando es cómo es acusado una y otra vez de pecado. Pero ahora se trata, en la venida del Espíritu Santo y en la revelación que da a los apóstoles y ellos predicando precisamente de lo que se les ha revelado para convencer de que Jesús, aquel que crucificaron, aquel que llevaron a la muerte, aquel que consideraron que era un blasfemo, un engañador, un borracho, etcétera, no lo es, como acabamos de leer en esta versión, y que soy inocente. Y es que, hermanos, al principio de la predicación, si recordamos algunos versículos, por ejemplo, el apóstol Pablo escribiendo a los corintios, él les hablaba acerca de la predicación del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es, como dijo Pablo precisamente a los corintios, el evangelio que yo les he predicado, el cual recibieron, en el cual perseveraban, dice Pablo, pues es este. ¿Cuál? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó, obviamente. Pero cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, pero ¿cómo murió? Bueno, murió como el peor de los criminales. Y entonces hay que convencer al mundo de justicia, es decir, de que aquel que consideraron pecador, que consideraron blasfemo, que consideraron un engañador, un falso, etcétera, pues no es convencer al mundo de justicia. Pero fíjese lo que dice, fijémonos aquí en 1 Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 18 que dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio que presenta a Jesús crucificado, la palabra de la cruz dice,
es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, este es a nosotros, es poder de Dios. Obviamente, dijo Pablo a los romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero a los que se pierden o los que no reciben el evangelio, ¿por qué razón? Les parece una locura. Como aquel que murió como un criminal es el Salvador, es aquel que nos va a librar del pecado, es aquel que nos va a salvar. Era una locura. Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Entonces dice, a Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y en qué consiste esa locura? Bueno, no es que sea una locura literalmente, sino que para algunos es una locura. ¿Qué cosa? Que Cristo, que Jesús haya muerto en la cruz y que ahora se diga que Él es el Salvador. Dice el versículo 23 de aquí de 1 Corintios 1, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y ahora notemos, para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Para muchos judíos, el hecho de que Jesús muriera de esta manera y fuera llevado a la muerte precisamente acusado de todas estas cosas y aún de ser un oponente al imperio en ese momento, pues es un tropiezo, además de morir en la cruz, morir como ya decía, como el peor de los criminales. Entonces, la labor, el trabajo, la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia, de que eso que para ellos es locura, de que eso que para ellos no tiene sentido, pues lo tiene, porque aquel que murió es inocente, porque aquel que fue crucificado no era un criminal, no era un blasfemo, no era un engañador, no era un borracho, no era nada de eso, de lo cual era acusado. Y saben, hermanos, que la ascensión de Jesús al cielo es precisamente lo que demuestra que ha cumplido perfectamente la voluntad del Padre y ha demostrado precisamente ser justo. Esa la palabra de la cruz que es locura para los que se pierden, queda anulada, digamos, precisamente por la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él resucita, bueno, en primer lugar se cumple lo que Él dijo. Él dijo en términos comparativos, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y precisamente vinieron acusándole de decir que él podía destruir o que podía edificar el templo en tres días. Pero él no hablaba del templo que tenían los judíos, hablaba de su cuerpo, hablaba de cómo le matarían y cómo él resucitaría. Pero para ellos esta era una causa, un motivo para acusarle y llevarle a la muerte. Entonces, esto que estamos aquí viendo de lo que es su resurrección es una prueba. Su ascensión es una prueba también de qué. Bueno, de que Él vino y cumplió con la voluntad del Padre. Esa palabra que era tropezadero para los judíos, locura para los gentiles, eso es una como diría, una apreciación totalmente equivocada. Por lo tanto, la gran obra del Espíritu Santo es lograr que el mundo, que los judíos primeramente, porque como dijo el Señor a sus discípulos que serían investidos de poder, según Hechos capítulo 1, y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el apóstol Pablo habla de predicar el evangelio o del evangelio,
que es poder de Dios para salvación, dice primeramente al judío y también al griego. Y la gran obra del Espíritu Santo es lograr que el mundo, los judíos primeramente, pongan toda su fe, toda su confianza en aquel que murió, pero que no era culpable, que no era un criminal, que no era un blasfemo, que no era uno que se oponía al imperio y que desobedecía la voluntad de Dios. ¿Cómo llevarles? ¿Cómo llevarles, hermanos, al convencimiento de que Él es justo, de que Él es el Salvador del mundo? Pues precisamente lo que estoy mencionando, la obra del Espíritu Santo es convencerles de justicia, convencerles de que aquel que murió en la cruz es justo, es el Salvador del mundo. ¿Y cómo? Bueno, vuelvo a repetir, la resurrección, hermanos, la resurrección es una prueba de esto. Ahora, obviamente, había que probar lo de la resurrección y claro, ah, la manifestación, el poder que el Señor otorga a sus discípulos es una manera también de probar que verdaderamente resucitó. Cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los romanos, ahí en el capítulo 1, vamos a ver este versículo en el contexto de lo que estoy diciendo en cuanto a que la resurrección de Jesús, la ascensión, son pruebas de la aprobación de Dios de que Él es realmente el Salvador del mundo, de que no es el criminal, digamos, como se considera cuando murió y murió precisamente como si fuera un criminal. Entonces la gloriosa resurrección del Señor, su ascensión es el medio por el cual el Padre puso su sello de aprobación sobre la vida y sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es una manera de aprobar la obra del Señor y demostrar precisamente que no es lo que ellos consideraron que era. Dice aquí en Romanos, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces fue declarado Hijo de Dios con poder, o en otras palabras, fue ratificado, fue confirmado de que verdaderamente es el Hijo de Dios. Y claro, algunos lo pudieron constatar, inclusive en su misma muerte. El centurión, por ejemplo, que llevó a cabo la dirección, digamos, de la crucifixión del Señor, pues presenció todo lo relacionado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ocurrió precisamente esto, pues para él todo aquello evidenciaba que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. ¿Qué fue? Bueno, hubo tinieblas, como sabemos, terremotos, los sepulcros se abrieron, etcétera. Y todo esto llevó al centurión, que no era judío, era un gentil, era un romano, lo llevó a la conclusión de que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, la obra del Espíritu Santo es precisamente esa: convencer al mundo de justicia, convencer de que verdaderamente Jesús es inocente, de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que aquí en su resurrección, como dice este versículo, está declarado como Hijo de Dios, está confirmado, está ratificado. No es, no es aquel pecador, no es aquel blasfemo, no, es el Hijo de Dios. Y yo quiero, hermanos, que leamos en esta ocasión, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2.
que fue lo primero que se predicó después precisamente de lo que fue la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor, para convencer al mundo de pecado y de justicia en este contexto de lo que estamos considerando. De pecado, es decir, de que ellos habían rechazado al Hijo de Dios, de que no habían creído en Él. Y ahora, por lo tanto, convencerles de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es inocente, de que Él es el que murió por nuestros pecados, siendo puro, siendo limpio, siendo perfecto. Y dice aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, esto es lo que Pedro les dijo precisamente a los judíos. Y dice el 2:22 del libro de los Hechos, comenzando, dice, desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. ¿Qué cosa? Bueno, estoy leyendo el capítulo 1, más bien es el capítulo 2, me ubico, y dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Notemos cómo dice el apóstol Pedro aquí. Varón aprobado y aprobado por Dios. ¿Quién? Jesús Nazareno. ¿Se acuerdan que Natanael, por ejemplo, dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno? Aún se tenía un concepto, ¿verdad?, de que el Mesías no podía venir de Nazaret, aunque obviamente no nació en Nazaret, pero ahí fue criado, ahí vivió la mayor parte de su vida terrenal. Pero el punto, hermanos, es que se identifica a Jesús como Nazareno, pero no es de esa mala fama, digamos, que tienen los nazarenos, sino varón aprobado por Dios. ¿Con qué? Con prodigios, señales que Dios hizo por medio de él. Verso 23. A este entregado por el determinado consejo y anticonocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó. Y notemos, prendisteis, dice el verso en su parte final del 23, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, considerándolo un criminal, considerándolo un pecador, al cual, dice el verso 24, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Y entonces cita a David. Versículo 25 en adelante dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se dirige muy directamente a ellos y les dice, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No es el criminal, no es el blasfemo, no es el endemoniado, es el Señor y Cristo. De esto había que convencer, de justicia, de que Él es inocente, de que Él es justo y que por lo tanto Él es el Hijo de Dios. Así que se convencieron, al menos como 3,000, porque dice que al oír esto se compungieron de corazón, preguntaron qué hacer. Pedro les dijo: arrepiéntase, bautícese. Y aquel día los que recibieron su palabra fueron bautizados como 3,000 personas. Entonces, su resurrección, su regreso al Padre, la venida del Espíritu Santo, todo esto es la manifestación, la prueba de que ellos estaban equivocados en cuanto a Jesús. Jesús no es lo que ellos consideraron acerca de él. Yo quiero leer, hermanos, acá en la carta a los Hebreos en el capítulo 7. Carta a los Hebreos en el capítulo 7, lo que dice la Escritura en cuanto a Jesús como sacerdote y como sumo sacerdote. Y dice el versículo 25, es Hebreos 7, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué? Bueno, porque es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque permanece para siempre, porque no tiene necesidad de que lo supla alguien, como los sacerdotes antiguos que debido a la muerte no podían continuar. Pero entonces, como dice aquí, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, convencería la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado y de justicia. Viene luego también convencerle de juicio. Pero en esta ocasión estamos en esta segunda parte, donde había que convencer, o la obra del Espíritu en su venida era convencer al mundo de justicia, de que Jesús es inocente. Y como dice este versículo, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, hermanos, convencer de esto conlleva ser convencidos precisamente de pecado. ¿Por qué? Bueno, porque al haber rechazado a Jesús, al llevarlo a la muerte, pues obviamente pecaron, porque mataron al Hijo de Dios. Entonces, ahora hay que convencerles precisamente de que aquel a quien mataron es justo, santo, inocente, y de que precisamente por él, de que en él y por él hay justificación, hay perdón de pecados. Entonces, convencer al mundo de justicia, es decir, de que Jesús es santo, es justo, es inocente, pero también a convencer de que en Cristo y por Cristo hay justificación o perdón de pecados. Porque Dios, hermanos, envió a su Hijo para que nos salve de nuestros pecados. Envió a su Hijo para salvar al mundo de pecado. Y es que solamente, hermanos, solamente aquel que es absolutamente justo, santo, puede salvarnos. Así que el Espíritu Santo convencerá de justicia al lograr que el hombre pueda entender
que la única forma de salvarse es a través de Jesús. No hay manera de que el hombre se salve por medio de su propia justicia. Solamente por medio de aquel que fue justo y que siendo inocente, sin mancha, sin pecado, murió por nuestros pecados. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. ¿Puede el hombre, como dice la Escritura, por ejemplo, Colosenses 2:23, puede el hombre tratar su cuerpo duramente? Y dice Pablo que eso tiene cierta reputación de culto en el duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No es la manera en que el hombre puede salvarse con el duro trato del cuerpo. O como Gálatas 2:16 dijo también el apóstol Pablo, que por medio de las obras de la ley, nadie, absolutamente nadie puede ser justificado. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir perfectamente esas obras, puede hacer perfectamente la ley. Solamente Jesús lo hizo, solamente Jesús fue perfecto. Entonces, no hay manera de que el hombre se salve por medio de su propia justicia. Así que el Espíritu Santo convencerá, seguirá convenciendo de justicia a lograr que el hombre pueda entender que la única forma de salvarse es a través, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6, un versículo bien conocido, dijo el Señor, que Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo el Señor, si no es por mí. Y como también leemos en la Escritura, en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 4 y en el versículo 12, donde dice el versículo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y quiero entonces, hermanos, leer, yendo hacia el final de nuestro estudio, de estos comentarios, lo que dice carta a los romanos, ahí en el capítulo 4, el apóstol Pablo dirigiéndose a los hermanos allá en Roma, y les dice de nuestro Señor Jesucristo y del propósito por el cual Él murió. Murió porque lo consideraron un criminal, pero no lo era. Murió porque lo consideraron un blasfemo, pero no lo era. Dice entonces el apóstol Pablo, Romanos 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el alcance, hermanos, del poder sanador o libertador del Señor es un alcance que llega hasta el principio de la creación. Carta a los Hebreos en el capítulo 9 dice, aquello que logra, aquello que puede hacer el sacrificio del Señor. ¿Y qué es lo que nos dice el escritor a los Hebreos aquí en el capítulo 9 y en el versículo 15? Bueno, notemos lo que dice el escritor inspirado y dice en este versículo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjese el alcance del sacrificio de nuestro Señor. Un sacrificio que alcanza hasta la época, no solamente mosaica, patriarcal. O sea, el sacrificio de Cristo hace posible la salvación del mundo, de todo hombre, mujer, creyente y obediente a través de todos los tiempos. Es el perfecto sacrificio. No es el blasfemo, no es el samaritano, el endemoniado, el que murió en la cruz, sino aquel que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, siendo santo, inocente, sin mancha, apartado totalmente
de los pecadores y su sacrificio que hace posible la salvación del hombre. No hay, como vuelvo a recordar las palabras de Pedro, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, la obra del Espíritu Santo es esa. En este contexto, obviamente, convencer al mundo de pecado, es decir, podemos hacer la aplicación de cualquier pecado, hay que convencerse, pero en el contexto inmediato aquí o de lo que estamos considerando, había que convencer del pecado de haber rechazado a Jesús, que obviamente hoy puede seguir siendo lo mismo, aunque no en la manera personal como aquello lo hicieron, pero de igual forma se rechaza a Jesús. Entonces, convencer al mundo de pecado y convencer al mundo de justicia, de que aquel que acusaron de pecado no es pecador y que es el que nos salva de nuestros pecados. Que Dios nos bendiga, bendiga su palabra y tengamos esto muy presente en nuestro corazón en cuanto a que el Señor en su santidad y en su perfección murió por nosotros, los pecadores. Dios los bendiga. Gracias, hermanos, por su atención. Bueno, muchas gracias a usted, hermano, por el mensaje de hoy día y por concluir un poco, ¿no es cierto?, con esta explicación de Juan 16:8, que habían quedado, según recuerdo, ¿no es cierto?, algunas cosas que hoy día pudieron ser, ¿no es cierto?, aclaradas. Bueno, muchas gracias por su trabajo, gracias por compartirlo con nosotros. Tenemos algunos minutitos, así que vamos a tener una oración, después vamos a pedirle a nuestro hermano Ernest que nos cuente noticias de Facebook, y quería pedirle a nuestro hermano Jorge Figueroa si él podría ayudarnos con oración para terminar hoy día, ¿no es cierto?, con nuestra reunión. Así que, hermano. Gracias, hermano. Hermano, vamos a orar. Padre justo, Padre amado, Padre eterno, Padre de la gloria, sea en principio estas palabras de todos sus santos reunidos el día de hoy en esta plataforma, el agradecimiento. Agradecimiento porque nos permite esta oportunidad, el agradecimiento porque nos permite escuchar la santidad de su palabra, el agradecimiento porque nos permite que estas palabras, llevadas a hoy por el hermano José Nazario, con el conocimiento que él sabe siempre, nos permitan ir avanzando siempre en el camino de justicia. Gracias por ello, Padre. Pedirle, Padre, sus bendiciones siempre para los hermanos que conducen esta plataforma. Pedirle siempre su bendición a todos los hermanos que de alguna forma estamos Sí, o que no pueden estar en esta por eso le plataforma. digo yo, hay que Este, ajustar. a lo, pedirle, hermanos, sus bendiciones para todos nosotros. En especial, Padre, su participación, su providencia divina, Padre amado, para aquellos hermanos que en estos momentos están pasando problemas de salud o problemas de otras circunstancias que en este mundo siempre estarán presentes, pero su intervención, su mano bendita para que podamos puedan salir de estos problemas que tiene y pueda mejorar la salud, pueda mejorar las circunstancias y podamos bregar por este mundo siempre llevando el Evangelio de salvación de Dios, colaborando con la enseñanza que nos enseñó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, del pecado y de la justicia, del pecado a matar a un justo y de la justicia es saber que Él es el Hijo de Dios, Él es el Evangelio de salvación. Para ello somos su predicador y somos sus hijos. Gracias por ello, Padre. Gracias por esa lección. Se lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermano Ernest, si usted nos puede contar algunas noticias del Facebook, tenemos los oídos abiertos. Por supuesto, hermano, muchas gracias. Vamos entonces a ver algunas visitas que nos estuvieron acompañando ahí en Facebook Live a través de la página del hermano Néstor Sánchez. Y hubieron visitas tales como Alicia Zamora, de acá de la ciudad de Arica, donde nos reunimos nosotros, aquí en esta ciudad, norte de Chile. También estuvo Seila Soto, Mayra Sosa, Tomasita Sánchez y Abdiel Palomo. Todos ellos estuvieron escuchando esta maravillosa lección entonces que trajo nuestro hermano
José Nazario Tobías el día de hoy. Eso, no tenemos más comentarios, no tenemos tampoco mensajes aquí en Facebook Live. Hermano Cristian, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, y saludo a todos esos hermanos y hermanas que estuvieron acompañándonos a través de la transmisión por Facebook. Tengo algunos mensajes acá, que son internos de la plataforma, y quiero leer algunas cosas allí. Y bueno, tenemos eh, hermana Vidalia, ¿no es cierto? Bueno, había pedido ella oración por sabiduría para ella, ¿no es cierto? Porque tiene que tomar algunas decisiones, me imagino que deben ser muy importantes para ella, así que ahí a los hermanos, cuando tengan sus oraciones personales, si pueden recordar a esta hermana que está pidiendo, ¿no es cierto?, que la podamos tener allí presente en nuestras oraciones para tomar buenas decisiones. Marisa de Figueroa dice amén, obviamente, ¿no es cierto?, al mensaje de nuestro hermano José. Y la hermana Luz Dari, que siempre está allí, ¿no es cierto?, muy pendiente, nos escribe lo siguiente, dice, gracias hermano José, excelente reflexión. Gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Muchas gracias, hermana Luz. Y después tenemos al hermano Gilbert, que también siempre está enviando su mensaje. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Y cita Isaías, ¿no es cierto?, 61, 10. Bueno, esos son los mensajes que tenemos por acá. Si aún nos quedan, ¿no es cierto?, un par de minutitos, si algún hermano tiene alguna inquietud, alguna pregunta, si tienen algo, Hermano ¿no es cierto?, Cristian, al respecto. Sí, dígame, hermano. quisiera preguntarle al hermano Nazario si me puede dar un alcance sobre el siguiente punto, ¿no? Vino el Espíritu Santo para convencer de pecado y justicia, ¿correcto? De pecado porque había matado a un justo, de justicia porque es el justo, que había matado el único Hijo de Dios, quien iba a pedir la salvación. Pero dice el texto de Juan 16 también, dice que conviene que yo me vaya, dice, ¿no? Para que venga el Consolador. Me imagino que el conviene me vaya es un término que se refiere a que el cumplimiento de la profecía y el cumplimiento del Evangelio. Y cuando venga el Consolador significa consolarnos de qué? Consolarnos de que estando en pecado reconocemos nuestra situación y vemos en Dios. El hecho de consolarnos viene con la Escritura. Ahora nos consolamos con la Escritura que fueron por inspiración de quienes escribieron los escritores inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y ahora cómo nos consolamos? ¿Solamente por la lectura de la Escritura o porque hay una forma que el Espíritu participa activamente en nosotros? No sé si hermano Nazario si entendió la pregunta, pero si me puede aclarar en todo caso. El término, ¿verdad? Consolador es una manera de identificar precisamente al Espíritu Santo y cómo obra. Bueno, el Espíritu Santo en su momento, al venir a los apóstoles, estuvo obrando de una manera directa, invistiéndoles de poder, dirigiéndolos. Inclusive cuando Pablo quería ir a cierto lugar, el Espíritu no se lo permitió y así los estaba guiando. Hoy día, obviamente, todo viene a través de su palabra, la revelación que tenemos, que es, como dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice Pablo a Timoteo y dice Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es a través precisamente de la palabra que hoy tenemos toda la consolación, toda la enseñanza, toda la instrucción que es de Dios para nosotros. Eso es lo que yo veo y entiendo en cuanto a la obra del Espíritu Santo hasta nuestros días. Gracias, hermano Nazario. Muchas gracias. Hermano Gilbert, lo veo ahí con su manito levantado. Sí, hermano, sí. Gracias, hermano Cristian. Saludos a todos. Muy bella reflexión. Me pasa como el tema de ayer, que es algo extraordinario reflexionar en el tema en sí, solamente en la manera en que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro compañero, nuestro guía. Ahí específicamente mi pregunta es la siguiente. Ese texto de Primera de Corintios 15 que habla sobre el Evangelio es muy usado por las denominaciones
para justificar que ellos cumplen el Evangelio. Incluso aún dentro de la Iglesia de Cristo he conocido hermanos que también de alguna manera lo usan en ese mismo sentido, ¿no? Para justificar lo que pasa dentro de las denominaciones. Creo que cuando el hermano tocó el tema, nuestro hermano Nazario, específicamente él quiso abundar un poco, fue la sensación que tuve en la manera en que debe ser comprendido, pero si de todas maneras, hermano, en pocas palabras, y bueno, valga el llamado de atención que hago acerca de ese texto, en qué medida ese texto dentro de la Iglesia de Cristo deja claro la importancia de sujetarnos a esas doctrinas sencillas, importantes, que no están consideradas solamente ahí, pero sin embargo son de muy fácil comprensión y deben ser consideradas dentro de ese mensaje que el Señor quiere con claridad que nosotros cumplamos. No sé si me hice entender la pregunta. ¿Cuál es exactamente la pregunta, hermano? Sí, hermano, ese texto de 1 Corintios 15 que habla sobre el Evangelio es muy usado Ajá. por las denominaciones y lamentablemente es un mensaje que ha calado incluso dentro de la Iglesia de Cristo, según yo he visto, para justificar que las denominaciones no están tan mal porque cumplen. Como el texto reduce el Evangelio al mensaje de que Cristo murió, resucitó, de que las denominaciones cumplen el Evangelio. ¿En qué medida ese concepto de Evangelio también incluye esas otras doctrinas sencillas y de fácil comprensión que la Iglesia de Cristo defiende como un punto importante dentro del Evangelio y que decide para la salvación? Ok. Tenemos en 1 Corintios 15 una síntesis, ¿verdad? Cuando dice que el Ujú, Evangelio es ¿verdad? Que Cristo ujú. murió, fue sepultado y que resucitó. Yo muchas veces digo, esto es el fundamento del Evangelio, pero cuando leemos pasajes como Hechos capítulo 8, verso 35 en adelante, cuando dice que Felipe le anunció, le predicó al eunuco el Evangelio de Jesús, que le predicó no solamente que él murió, fue sepultado y resucitó, porque llegando a donde había agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién quiere que yo sea bautizado? Entonces, cuándo le predicó del bautismo? Bueno, cuando le predicó el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ciertamente, 1 Corintios 15 habla de el meollo, digamos, el fundamento, pero cuando leemos otros pasajes vemos que el Evangelio, inclusive en Hechos también, en el capítulo 8, cuando Felipe predicaba a los samaritanos, dice que les predicaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. O sea, no solamente les hablaba de Jesucristo, de lo que Él es, sino también de lo que Él fundó, en este caso el reino o la iglesia. Entonces, los pasajes dentro del contexto del Evangelio pues nos dan luz a qué es precisamente el Evangelio y no solamente creer que Él murió, fue sepultado y resucitó. Efectivamente, muchas gracias, hermano, porque a veces se reduce solamente a acepta al Señor en tu corazón. Me parece incluso que los dos versículos anteriores a este también aportan un poco. Y para dejar claro, el texto es 1 Corintios 15:3. Usted dijo 3:15. Acaba de decirlo para que quede Claro. entre los oyentes correctamente. Gracias. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, hermano Gilbert. Muy buena pregunta por lo demás. Sí, he escuchado mucho de eso yo, sumando un poco a lo que decía el hermano José, ¿no? Yo sé que hay muchas denominaciones que piensan que porque predican a Cristo, ¿no es cierto? Y háblese de los 4 evangelios, ellos ya cumplen con todo y con eso después justifican tener errores graves doctrinales. Pero eso es remitirse, ¿no es cierto?, a una parte muy pequeña de la Biblia, y es una pregunta muy interesante en realidad, ¿no es cierto? Porque ponen el resto de la doctrina en segundo plano, y ellos piensan que solamente con creer en Cristo y estas cosas están cumpliendo ya con el grueso. Es un tema, ¿no es cierto?, bastante interesante, sí, y creo que es una muy buena pregunta y también muy buena la explicación, ¿no es cierto?, cuando se suma lo del libro de los Hechos. Hermanitos, si hay alguien más que tenga alguna pregunta, algo que decir al hermano, algún saludo para él. Hermano Ralph, sí, cuéntenos. Y Ahora sí. gracias, hermano José Tobías. El,
recuerdo yo siempre, les repito a la gente, a los hermanos en general, cuando en relación a la comunicación con Dios por intermedio del Espíritu Santo, eh, el texto que me gusta mucho a mí es 2 Corintios capítulo, a ver, le digo al tiro, capítulo 1, versículo 21-22. Dice lo que dice. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Hay alguien que nos confirma a nosotros con Cristo. Y el que nos ungió, fíjese, y entramos a la unción, porque acuérdense que somos reyes y sacerdotes, y los reyes se ungen, y cuando nosotros nos bautizamos, nos ungimos por Dios. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las aguas del Espíritu en nuestros corazones. O sea, la promesa, y ahí está, es cierto lo que nos va a dar esa promesa, esa bendición espiritual. Es un texto que ayuda mucho, hermanos míos, a poder hacer discernir a la gente cómo está bautizada, qué carácter tiene. Porque al ser ungidos por Dios en el bautismo, tenemos una misión. Los reyes fueron ungidos y nosotros vemos en la historia bíblica los reyes de Dios, eh, de los primeros reyes, de ahí en adelante, todos fueron ungidos, los sacerdotes. Y por eso que ahí habla en Apocalipsis 1, 5 o 6, ahí adelante, que habla que somos ungidos y que estamos para servir, para predicar el Evangelio. Nos hace sacerdote, todo eso. Entonces tiene mucha relación. Y hay que ahondar siempre en esta particularidad del Espíritu Santo porque es importante para poder enseñar a otras personas. Gracias y disculpe si me extendí. Gracias, hermano Ralph. Micrófono, Cristian. Micrófono, Cristian. Voy. La herencia de Néstor. Te decía que hay un hermano más, Luis Palacio, nos queda este último minutito y vamos a ver, ¿no es cierto?, qué tiene él que decirnos. Saludos hermanos, desde acá de Buenaventura, Colombia. No, un poco con el comentario que hacía el hermano Jorge, o la pregunta que hacía el hermano Jorge Figueroa, analizando las palabras, el grupo familiar de las palabras, eh, en Juan 14, cuando aparece la palabra consolador, me llama la atención que es de la misma familia que aparece la misma palabra en Hebreos 10:25 de no dejando de congregarnos, sino exhortándoos. Esa palabra exhortándoos, ahí en el griego es la misma palabra paracletos, consolador. Entonces, como decir que el Espíritu Santo, una forma en la cual hoy está trabajando con nosotros en el ánimo, el consuelo, es a través precisamente de la obra de la iglesia local en el amonestarnos o exhortarnos, animarnos, enseñarnos unos a otros. Como bien lo dice Hebreos 10:25. Entonces, a medida que participemos, el cristiano participe en las obras que Dios ha dejado aquí en la tierra, esa es la forma por la cual el Espíritu Santo nos está consolando hoy en día y da el punto de cómo Él obra a través de la palabra. Pero la palabra, como obviamente no se promueve sola, sino a través de la iglesia, unos a otros, entonces eh, confirma bien por qué esas palabras son familiares. La de Hebreos 10:25 y la de Juan 14, las dos donde aparece Paracletos Consolador. Gracias, hermano. Gracias por el Gracias. comentario. Bien, ha generado, ¿no es cierto?, hartos comentarios, hartas preguntas, el estudio de nuestro hermano José. Así que agradecemos a todos los que han participado y a él, ¿no es cierto?, por haber preparado esta linda lección para todos nosotros. Bueno, hermanos, hemos llegado ya también a la hora, finalizando este muy buen estudio.
Le agradezco a todos los que han podido participar, gracias por el apoyo, gracias por estar acompañándonos. Y mañana nuevamente vamos a estar, misma hora, ¿no es cierto?, mismo lugar, y les invitamos a todos y les esperamos, ¿no es cierto?, con mucho agrado para que podamos compartir. Así que empezamos a despedirnos. Muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga.